Voy en busca del crepúsculo que se oculta tras el cerro en la distancia. El camino, la carretera, el trazo que recorre la pluma, el contorno que escribe la historia, la palabra que rasga el sustrato del tiempo, que graba sobre el asfalto nuestro efímero destino. Golondrinas que sobrevuelan las bóvedas entretejadas, mientras yo me reencuentro con el pasado entre las bulliciosas calles del centro y en compañía de viejos amigos me dirijo hacia un dorado promontorio en la azotea del Museo Etnográfico. La tierra, el agua, el viento, el río Duero y el rojo vino riegan los campos con oro y con sangre, historia, tradición y legado. Es el museo etnográfico más grande de España, son casi 10.000 metros cuadrados de museo. El museo tiene una colección de unas 16.000 piezas de patrimonio inmaterial. Luego tenemos una colección dentro del Departamento de Biblioteca y Documentación con miles de archivos de narración oral, de canciones, fotografía, de mucho trabajo que se ha recopilado a través de etnógrafos durante años y años, y lo tenemos también aquí albergado. El visitante lo que se encuentra cuando viene en la exposición permanente son los instrumentales, los aperos, las indumentarias, los modos de vida de las gentes de Castilla y León, del mundo eminentemente rural y un poco el mundo todavía con connotaciones de premodernidad. Esto es una parte de la instalación que realizó Florencio Maillo, correspondientes a la serie que pintó con técnica de encáustica sobre chapa, en la que pintó prácticamente a todas las gentes del pueblo de Mogarrá, de su pueblo donde él se crió. Y los 24 retratos que nos donó los ha repetido y los ha vuelto a colgar en el sitio donde estaban originalmente, en esa gran instalación que ha hecho Florencio Maillo en Mogarraz. La verdad es que verla in situ allí es glorioso. Bueno, pues Florencio Maillo aquí lo que vino a hacer cuando generó toda esta instalación que realizó en el muro, que fue comisariada por Fabio Rodríguez de la Flor, pues nos puso estos retratos de su intervención en Mogarraz, y luego el resto del lienzo estaba ocupado por fotografías que se habían realizado en la Sierra de Francia un poquito antes y durante los años de la despoblación, del gran éxodo rural hacia la ciudad. Y bueno, un archivo que pertenecía a la Diputación de Salamanca nos lo colgó aquí, que era abrumador ver tantas imágenes juntas, y la verdad es que fue un montaje precioso. Y esta parte que pertenecía a los cuadros, cuando íbamos a descolgar, a desmontar la exposición, pues viendo lo bien que había quedado colgada, el juego que hacía, el lujo que era tener estos rostros en un museo etnográfico, pues de una manera absolutamente generosa y altruista, Florencio Maillo nos donó estas obras que esperemos sigan colgadas ahí siempre, porque no puede ser mejor el recibimiento en un museo que a través de rostros que te interpelan desde el pasado.
Magnífica la satisfacción del viajero al reencontrarse con aquellas calles, las mismas que recorren sus pasos ahora y que sostienen las huellas del pasado en estratos de polvo superpuestos. Delante de los arcos que conforman la estructura metálica del Puente Nuevo en Salamanca, comenzó a gestarse en mi cabeza la idea de rodar un documental viajando a lo largo de la geografía española. Ahora, 20 años más tarde, contemplo esos mismos arcos que dibujan con su oscuro contorno un fluvial y frondoso paisaje. Cruzo el puente romano para dirigirme de nuevo al casco histórico. Recorro las mismas calles que tantas veces he pisado en el pasado. Cinceladas sobre piedra caliza de Villamayor, numerosas figuras nos observan desde sus privilegiadas y elevadas atalayas. Cristos yacientes, ángeles, santos, glifos, búhos, gárgolas y calaveras. En lo referente a mi entorno familiar, no podía haber sido de otra manera que yo tengo que tener por fuerza una tendencia artística, dado que en la casa en la que me crié, mi abuelo era un fotógrafo y aparte de ser fotógrafo era un gran esteta. Le preocupaba muchísimo todo lo que tenía que ver con el arte, con la estética, la decoración, el coleccionismo, todo en general. Pero vamos, su pasión y su trabajo fue el de fotógrafo, más que nada porque la dictadura le quitó el carnet de periodista que había conseguido en la universidad y entonces se vio forzado a trabajar en otras cuestiones, ¿no? más en freelance. Su vida no fue fácil, debido a que a la edad de entre 19 y 20 años se alzó a unas tropas fascistas en contra del gobierno republicano y él, en vez de huir o de alistarse en el bando nacional, dado que él estaba en Salamanca, decidió huir de Salamanca, ir hacia Madrid y alistarse en el batallón 1 de octubre, que estaba configurado por intelectuales y voluntarios de toda Europa. Allí estuvo sirviendo en el ejército desde Guadarrama hasta el Ebro, de batalla en batalla, de retirada en retirada, hasta que al final en el Ebro, ya con todo perdido, intentaron refugiar en Francia, pero los franceses lo tomaron prisionero, lo capturaron, lo metieron en un campo de concentración, le dieron a elegir entre campo de concentración o entrega al régimen, por lo tanto eligió campo de concentración, que era lo menos malo. En fin, al año aproximadamente de estar superviviendo allí, se escapó y acabó en España. Él quería haber huido hacia Italia, pero
hubo un error en la orientación y acabaron por el Pirineo catalán. Fue capturado por el Ejército Nacional y ha ingresado en prisión en un penal militar en Lérida durante al menos un par de años, hasta que hubo una amnistía y su padre fue a buscarlo y lo sacó de allí. Yo realmente fui muy pocas veces con mi abuelo a hacer fotografías porque él se dedicaba mucho a fotografiar cuando salía. Él no tenía tiempo para cuando iba a hacer fotos. Él estaba regocijándose con su visión de lo que estaba contemplando para intentarlo retratar de su modo, como para estar explicándome, mira, Álvaro, esto se hace así, esto se hace así. No, yo iba, miraba, veía, y sobre todo lo que recuerdo era que me decía que la fotografía era el ojo, era parte de tu ojo, que lo tenías que proyectar dentro de una tecnología mayor o menor, dentro de la tecnología de la imagen y de la fotografía, ¿no? Porque hablo de esta manera porque, claro, cuando él hacía fotografía, empezó a hacer fotografía con cajas oscuras prácticamente, con máquinas muy rudimentarias, y nosotros ya manejamos unas máquinas que realmente casi van solas, ¿no? Pero sí de eso me quedó el ojo, la manera de mirar y la manera también de descontextualizar lo que estás viendo. Es decir, que puedes hacer una fotografía de un paisaje, ir a hacer una alegoría, a otra cosa que no es el paisaje en sí, ¿no? O sea, yo creo que también es la poética de la fotografía, ¿no? El darle tu propia visión, tu propia filosofía a lo que estás fotografiando, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, fotografiaba mucho paisaje, mucha naturaleza muerta también. Yo la naturaleza muerta es algo que también o sea, lo he llevado dentro porque como una forma de resaltar la belleza que hay en los objetos que están muertos, no sé, que no solamente somos el ser humano y las flores bonitas y las puestas de sol y los amaneceres, que hay un lado más oscuro y más difícil de mirar, que es tan bello como el otro, o más quizá. Es el nombre de aquello que destruyes, lo menos que debieras saber, y lo bastante para no destruirlo. ¿Cómo ibas a decir a ninguno, ni a la mujer de cera que ilumina tu hogar? He derribado un belvedere. Luisa se llamaba la hierba que asoló mi mastín amarillento. Queda por abatir una espaldera. Podrás saber los nombres, pero nunca hacer de ellos un ramo. Y, de una tarde, el ara donde muere lo que borras, del recortado mapa de hermosura, para ofrecer a un dios que siembra siglas, donde temblaba de pavor el lirio. Aníbal Núñez de San Francisco, el hermano de mi padre, era un hombre que le urgía la verdad, por así decirlo. Le urgía la expresión, le urgía el transmitir todo aquel momento que se está viviendo tan terrible y tan extremo como fue en el entorno de mi familia, pues los años 60 y los años 70. ¿No? Había que hacer de alguna manera política a través de la literatura de la manera tan sutil que no permitiera a los censores meter tijeretazo y relegarlo a otras posiciones más oscuras. Después de su periplo como profesor, tanto en la enseñanza pública como en la privada, pues se desligó de la docencia, pues simplemente pues, por cuestiones de su carácter, se quiso dedicar en cuerpo y alma a la creación literaria, a la creación poética. A partir de ahí, pues sufrió un aislamiento, por así decirlo, yo creo que elegido, de separarse de toda la corriente oficialista a nivel literario y a todos los niveles de su tiempo. Por eso yo considero que Aníbal Núñez es un poeta atemporal, que podría darse su poesía prácticamente en cualquier época de la Edad Moderna, incluso en algunos momentos hasta en la antigüedad, ¿no?
Aníbal Núñez, se formó desde muy jovencito en lo que son las artes plásticas y combinó sus estudios yendo a las escuelas de Bellas Artes y Oficio de San Eloy, y yendo a aprender a clases de dibujo y de pintura, lo cual caló bien pronto en su persona y tuvo una parte estética muy diferente para mí a su poética, que era su obra pictórica, incluso su obra escultórica, aunque de la obra escultórica prácticamente se ha perdido un 100%, está todo en manos privadas. Y referente a su carácter pictórico, era bastante luminoso, bastante pop y bastante collage. Hacía muchas técnicas mixtas, hacía un tipo de color pop, un color tirando a los puros, pero con mucha luz en las mezclas. Y realmente hay para mí como dos facetas, ¿no? Está la poesía de Aníbal con toda su descripción sobre la naturaleza, caída y alzamiento del ser humano, tanto como de la ruina más absoluta. Algo mucho más íntimo y más profundo era su faceta poética, que su faceta pictórica era más, dijéramos, no, sin llegar a ser frívola, era más un ejercicio de estética que una reflexión metafísica trascendental del hombre y su existencia. En lo que se refiere a la influencia de Aníbal como poeta en mi obra poética, no puedo mirar hacia otro lado, porque hay una influencia muy grande sin haber un intento de emulación en absoluto por mi parte. Mi respeto siempre ha sido magnífico, nunca he querido llegar a compararme, más bien he huido un poco quizá del estilo tan purista que tenía Aníbal, para irme a un lado un poquito más experimental y un poquito más transgresor. ¿Cómo influyó tanto la vida y la obra de Aníbal en mi persona? Pues de una forma muy importante. Aníbal era una persona muy sensible, era una persona muy explosiva, era alguien muy de extremos. Yo lo admiraba, evidentemente, y me daba cuenta de su realidad, ¿no? De su realidad, que él no cuadraba, él no casaba dentro de los sectores oficiales académicos en ningún lado, ¿no? Porque era una persona con su propio criterio, con su propia forma de crear, tanto en literatura como de forma pictórica. Entonces no era una persona adaptada, no era una persona, por así, insertada, ¿no? Una palabra que tampoco me gusta, la inserción en la sociedad. Entonces, para mí fue un referente, un modelo a seguir, no en su forma, pero sí en su contenido. Siempre concebí la poesía como una expresión de lo más profundo, de lo más íntimo y de lo más desgarrado del alma humana. Nunca me interesó la poesía bucólica, tipo Walt Whitman. Los eventos normales de la vida no me inspiran mucho. Siempre he escrito en periodos de rupturas, en periodos de muertes, en periodos destructivos, en periodos desgarrados. Salamanca transmite a través de su underground, a través de su subsuelo, muchas energías, muchas cosas que no son fáciles de transmitir a través de las artes. Por eso, no sé, de alguna manera mi obsesión por la otra forma, por la otra vía, por la tercera vía, ¿no? Que no todo es bueno o es malo bajo un punto de vista moral, un prisma ético, ¿no? Sino el tercer camino, ¿no? Que no es ni bueno ni es malo, simplemente humano.